Oficialmente, La Rumorosa en México es la capital mundial del fenómeno ovni. Hay una pintura rupestre conocida como el Diablito. Cada 21, 22, 23 de diciembre se le ilumina solamente la cara al Diablito. En la historia Comiay no se llamaba el Diablito, se llamaba el hombre que provenía de las estrellas. El video que ustedes ven, en el cual aparece el tubular, y luego se ve como el tubular ingresa a otro y luego de repente desaparece. Viene el helicóptero al rescate, observan hacia el cielo y ven que arriba hay un platillo volador gigantesco arriba del helicóptero, y entonces ellos decían, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es? No son visitantes que vengan viajando de Pléyades o de Arcturus, no, están aquí, están interactuando aquí. Hace un par de semanas publicamos una entrevista extraordinaria a Raúl Fabricio García, uno de los casos de experiencias ufológicas más extraordinarios del mundo. Este caso se da precisamente en La Rumorosa, al norte de México. Y hoy tengo el agrado de presentarles a Dino Labra. Él es un investigador ufológico hace muchos años y vive precisamente en La Rumorosa, donde ha tomado registro audiovisual de seres, de naves, en fin, un material valiosísimo que hoy va a compartir con nosotros. Así que pónganse cómodos porque esto recién comienza. Hola Dino, muchísimas gracias por aceptar la invitación y estar hoy aquí con nosotros en el canal. Bienvenido. Pues muchas gracias por la invitación, sobre todo por la oportunidad de dar información, abrir conciencias y pues puntualizar cosas interesantes que ocurren en esta parte del mundo, que es el norte de México, que han ocurrido cosas extraordinarias en los últimos 9 años. Claro que sí, no tengo ninguna duda al respecto. Y precisamente por el tema OVNI te quería preguntar, porque México es un lugar donde se generan muchísimos fenómenos relacionados con lo ufológico, hay muchos investigadores, hay zonas puntuales, zonas calientes. ¿Tú tienes alguna idea por qué se da este fenómeno tan particular y puntualmente tan fuerte en México? Fíjate que en México tenemos, como tú sabes, todo tipo de tipografías, geografía. Tenemos todo tipo de panoramas en cuanto a lo que es la naturaleza, desde montañas, selvas, desiertos, una cosa extraordinaria, ¿no? Y también tenemos zonas muy, pero muy potenciadas por cuestiones naturales, digamos zona del silencio, zonas magnéticas que interactúan para que incluso la NASA la haya sido utilizada en los años 60. Tenemos también las zonas de Sonora que le llaman el Pinacate, Puerto Peñasco, donde también la NASA estuvo ahí haciendo algunos tipos de trabajos a lo que fue en 1969, 68, por ahí. Entonces, tenemos zonas como lo que es Baja California, que es rica en cuarzo blanco, rica en montañas de todo tipo de vibraciones geopáticas, volcánicas, porque Baja California tiene 22 volcanes inactivos, o sea, tenemos zonas, creo, que son muy altamente activas y potenciales, como el volcán Popocatépetl, por ejemplo, en México, ¿no? Donde ingresan ovnis, donde ingresan aparatos de todo tipo, que son captados incluso por las cámaras del CENAPRED, que es el Centro de Prevención de Desastres de México, que tiene una cámara especial y que ha captado cientos de cosas. O sea, es increíble que en el volcán se introduzcan objetos voladores no identificados, ¿no? Entonces, tenemos diferentes escenarios energéticos, vibratorios, que nos ayudan a que México sea rico en avistamientos y también en algo que a lo mejor hoy en día hemos entendido y conocemos, que lo más importante que está investigando actualmente muchos de los gobiernos, no solamente los metamateriales, no solamente las cosas que se recuperan, sino también el por qué muchos seres humanos tienen la facilidad de ser un antenaje o de conectar con muchos de estos seres. Y en México existen, como también existen en Sudamérica, pero aquí como que se han modificado muchas cosas en la cuestión de la energía y ayuda a que muchos de nosotros hoy en día estemos sensibilizados al tema. Claro que sí. Si pensamos en el tema tectónico,
lo que tiene que ver con los volcanes y la cordillera, ¿no es cierto? Todo lo volcánico finalmente, creo que hay una correlación ahí, porque por ejemplo en Chile también se da bastante el fenómeno ufológico y tenemos una cordillera muy activa, entonces yo creo que por ahí hay algo que tiene algún tipo de relación, no sé qué piensas tú. Por lo que yo entiendo, México cuenta con 4 zonas calientes en el tema ufológico. ¿Podrías explicarnos de qué se trata esto? Sí, claro, digamos, zonas que se han investigado en los últimos años, que han sido objeto incluso de documentales, ¿no? Por ejemplo, la zona de la playa de Miramar, ¿no? Donde se dice que es un lugar que está custodiado por una base que está ahí submarina y que, como dice toda la leyenda, vamos a decirle así, cada vez que hay huracanes, por ejemplo, como ustedes saben, el Golfo de México, toda esa zona Florida, toda esa zona del este de Estados Unidos es normalmente impactada por huracanes. Y esa zona de lo que es la playa de Miramar normalmente no recibe ningún tipo de tormenta, ningún tipo de huracán, ningún tipo de daño. Entonces se habla precisamente de que Playa de Miramar, en Tampico, en Tamaulipas, estaría protegida por una base extraterrestre. La otra es la zona de Tepoztlán, donde han ocurrido cosas extraordinarias. Tenemos el caso más extraordinario en la historia de México, que es el caso de Carlos Díaz, de las naves de plasma. Él tuvo las experiencias de la carretera y también en Tepoztlán. Entonces es una zona que siempre incluso ya hay cámaras ahí, de algunos investigadores como Jaime Maussan, que tiene una cámara que está permanentemente ahí. Y la otra zona que se ha manejado como una zona enigmática de encuentros, de contactos, la zona del silencio. La zona del silencio entre Durango, entre lo que es Chihuahua, entre lo que es Coahuila, es una interacción energética donde existe una fauna incluso endémica, extraña, extraordinaria, y donde se dice que ha habido algunas situaciones ahí también por parte del gobierno de Estados Unidos, que han caído algunos meteoros, que han caído incluso algunos basura espacial. Entonces se habla de que hay a veces encuentros en los desiertos. Y la otra pues es la Rumorosa Baja California, que es un lugar que ha habido experiencias desde más o menos hace 100 años con los pobladores. Incluso hay leyendas y hay mitologías de los antiguos pobladores, los Kumeyaay, que son una etnia que habita todo lo que es California, Arizona, incluso Sonora. Cuando nosotros nos ponemos a investigar, nos damos cuenta de que existe una gran cantidad de pinturas rupestres en Baja California. Entonces, Rumorosa, que es la parte, digamos, norte conectada con Estados Unidos, es la zona en la cual se han encontrado pinturas rupestres que hablan de la posibilidad de que hace 6,000 años los pobladores de esa región, como ustedes pueden ver aquí una fotografía, los pobladores de la región ya tenían conocimiento, ya depictaban en las piedras una realidad que se vivía en la región, porque el fenómeno o la realidad humana o lo que está sucediendo actualmente no es de hace 20 años o 70 años. Esto tiene miles de años y lo podemos ver en estas zonas en las cuales se han manifestado muchos de estos fenómenos y que han sido incluso objeto probablemente de conversaciones y de charlas hace 7,000 años, las charlas en fogata entre los pobladores de esta región de Baja California, conocidos como los Kumeyaay. Claro, bueno, lo que nos convoca hoy puntualmente es la zona de la Rumorosa. Hace un par de semanas atrás publicamos una entrevista con Raúl Fabricio García en la que nos relata, ¿no es cierto?, que junto a 2 personas vivieron un encuentro ahí extraordinario. Mi pregunta es, ¿por qué se dan estos fenómenos puntualmente en la Rumorosa? ¿Y cómo tú llegaste ahí? ¿Qué fue lo que te atrajo de la Rumorosa? ¿Y cómo han sido tus experiencias? ¿Si has tomado registros? ¿Cómo lo has vivido? Compártenos eso. Bueno, fíjate que estando yo en la radio en el año 2001, recibo un correo electrónico del alcalde de la ciudad de Tecate. La ciudad de Tecate tiene varias, acá le llamamos delegaciones, ¿no? Poblaciones alrededor que competen en el mismo municipio. Y una de las poblaciones que es delegación es La Rumorosa. Y en este caso, en ese momento, el presidente municipal en funciones
me dice, oye, necesito, tú que tienes un programa de extraterrestres, pues es el único programa que ha habido aquí en la región en la historia. Dijo, quisiera platicarte las cosas que han sucedido en Tecate. Dije, pero usted es un presidente municipal, usted tiene una investidura. Me dijo, no importa, yo quiero ir a platicarle a la gente lo que está sucediendo. Y es en esa ocasión que viene el presidente municipal junto con su director de protección civil, porque tenían que ver por los relatos que tenían, ¿no? Entonces llegan a mi cabina, los entrevisto, que fue la primera vez que un presidente municipal en funciones en México habla del fenómeno extraterrestre. Esto fue en el 2001, ¿no? Y entonces me empieza a relatar cosas extraordinarias, empieza a relatarme también el señor Héctor Moreno, que se llamaba. El señor Héctor Moreno empieza a relatar las cosas que suceden en la montaña, los rescates que hay ahí de gente extraña, o sea, para darles una idea, se accidentan unos turistas norteamericanos que venían a visitar porque las Rumorosas son montañas con piedras, con acantilados, preciosa, es una carretera preciosa también. Y entonces la gente viene a veces de turista a tomarse fotos, y en esa ocasión entraron unos turistas norteamericanos, entraron y uno de ellos desafortunadamente se resbala y se cae en uno de los acantilados y prácticamente pues se rompe las piernas, ¿no? Entonces cuando avisan a los helicópteros, sobre todo de Mexicali, que es la capital, viene el helicóptero al rescate y llega toda la cuadrilla. El helicóptero empezó a bajar la canastilla para poderse llevar a la persona, y los que estaban ahí de rescate, incluyendo el señor Héctor Moreno, observan hacia el cielo y ven que arriba hay un platillo volador gigantesco arriba del helicóptero. Y entonces ellos decían, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es? Y le decían al helicóptero que arriba, y el helicóptero sí, decía, ya vamos bien, todo bien. No, le decían arriba. Y él decía, pues sí, todo está bien, no se alcanzaban a escuchar, ¿no? Pero ellos decían, arriba de ti hay un platillo gigante. Entonces ahí empiezan los relatos de las cosas que en ese momento oficialmente un presidente municipal me estaba narrando en un programa de radio. Fueron 7, 8 historias, ¿no? Entonces, aquí sucede esto de que el municipio de Tecate se proclama uno de los 132 pueblos mágicos de México, porque Tecate tiene una historia de chamanismo, tiene una historia de, pues, ancestral, de danzas, de montañas sagradas como el Cuchumá, muchas cosas que hay muy interesantes que nos han ocurrido durante los años de investigación. Entonces, recibo yo vamos a decir que un mensaje, ¿no? Estando yo en Monte Shasta con un grupo de personas, junto con mi esposa, que está Lisa Maja, que es medium. Estábamos en ese grupo de Shasta y nos dicen, oigan, tienen ustedes que hacer un trabajo especial para la humanidad. Yo dije, aquí estamos, ¿no? No, tiene que ser en Tecate, Baja California. Y lo que se va a hacer allá es que ustedes van a custodiar un portal, van a ayudar a que la humanidad tenga una sinergia y una conexión con entidades benévolas que están listas para ingresar, más las que ya están en el intraterreno ahí. Sonaba una cosa, pues, así como, ¿what? ¿Cómo? O sea, ya toda esa información, te estoy hablando de hace 7 años, ¿no? Ya toda la información de lo que le sucedió a Raúl Fabricio García, a la Moni González, Salvador Villanueva, que fueron los 3 chicos que tuvieron en mayo de 1997 la experiencia en el árbol, y 2 años después, Jaime Maussan, Carlos Clemente y otra vez los chicos y un guía llamado Daniel García tuvieron el mismo contacto, pero lo vieron ya visualmente ahí mismo en ese lugar, ¿no? En lo que es, le llamamos la Rumorosa, aunque tienen diferentes nombres, ¿no? Los ejidos. Ellos les ocurrió en el ejido Guadalajara 2, que está más o menos a 20 kilómetros de donde está Tierra de Ángeles Rumorosa, que es el lugar donde nosotros tenemos la casa de ustedes. Y entonces, ahí es donde se custodia, en Tierra de Ángeles, lo que estos seres en la montaña de Monte Shasta nos dijeron. Hay que custodiar un portal. Nos decían que teníamos que tener un permiso de un ser humano, la autoridad, ¿no? Decían estos guías de las montañas, que ahora sabemos que son la Hermandad Blanca y los Retiros Interiores, ¿no? Que están allá en Monte Shasta. Entonces, sonaba muy interesante porque usted sabe que la Hermandad Blanca, pues, llegó aquí hace más de 33,000 años. Era la Hermandad Blanca que venían de las estrellas, pues.
32 civilizaciones diferentes, que después se convirtieron en el Paitití y en algunos lugares en Monte Shasta como la Hermandad Blanca de los Retiros Interiores, ya seres que nacieron en la Tierra, ya hibridados, y una serie de cosas. Son, digamos que temas muy interesantes que han tratado algunos compañeros como Sixto Paz, como Ricardo González, como otros que han hablado de la Hermandad Blanca. Bueno, nosotros tuvimos la experiencia en Monte Shasta y nos indicaban que necesitábamos el permiso. Entonces nosotros vamos y decimos, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿No? O sea, ¿el permiso de quién? Teniendo yo la posibilidad con algunos compañeros en el periodismo de Tecate, les pregunté, ¿ustedes conocen al alcalde? Me dijeron, sí, claro. ¿Me pueden conseguir una audiencia? Sí, claro, me dijeron. Y el 1 de julio del año 2022 me consiguen una audiencia con el alcalde. Yo llevaba una carpeta donde le decía al alcalde que íbamos a organizar un evento a nivel mundial, tipo los que se organizaron como en La Serena, Chile, como los que se organizan en Capilla del Monte, o los que se hacen en Edimburgo, Texas, o los que se hacen en Roswell, ¿no? Y llevaba la carpeta donde había una situación en la cual le proponía yo algo que era más que ufológico, turístico. Teníamos que hablar el mismo lenguaje, ¿no?, que se habla en el gobierno. Entonces yo dije, bueno, organizamos un evento a nivel mundial del tema OVNI. El 10 de octubre del 2022, la municipalidad, por acuerdo presidencial en todos los regidores, hacen el nombramiento del eslogan de la rumorosa capital mundial del fenómeno OVNI, inscrita en el Diario Oficial de la Federación de México. O sea, oficialmente la rumorosa en México es la capital mundial del fenómeno OVNI por un acuerdo gubernamental. No es que a mí se me ocurrió o que yo le puse un letrero en la carretera. Entonces ahí se logra que el gobierno de alguna manera se dé cuenta de todo lo que había. ¿Cómo se sustentaba esto, amigos? Se sustentaba en la mitología Kumeyaay. Ustedes a lo mejor si investigan se van a dar cuenta que allí en Rumorosa, en el poblado frente al poblado de la carretera, está una zona arqueológica que se llama Vallecitos. Vallecitos tiene una cosa muy peculiar. Cada solsticio de invierno hay una pintura rupestre conocida como el Diablito. Cada 21, 22, 23 de diciembre, dependiendo del año, cuando entra el sol de la mañana, se le ilumina solamente la cara al Diablito. Es un fenómeno muy extraordinario, ¿no? Entonces, ¿en qué parte de la historia de nuestra región estaba esto del Diablito? En la historia Kumeyaay de la región de los indígenas. En la historia Kumeyaay no se llamaba el Diablito, se llamaba el hombre que provenía de las estrellas. Entonces, esa historia que está en la leyenda Kumeyaay, que es oficial también, ahí se sustentaba. Y aparte de las pinturas rupestres que yo les presenté, que ustedes van a ver aquí la foto, donde no es la única, son fotografías que son hechas por arqueólogos de Estados Unidos. Desafortunadamente en México, solamente como tenemos tanta riqueza arqueológica en México, pues el arqueólogo solamente se visualiza en Ciudad de México, se visualiza allá en Chichén Itzá, tenemos tantas zonas arqueológicas en Oaxaca, o sea, todo el mundo se va sobre las pirámides. Pero zonas arqueológicas tan apartadas, les recuerdo que Tecate y Tijuana es las poblaciones o los municipios más apartados de México, junto con Mérida, estamos de punta a punta. Entonces, estamos a 3,000 kilómetros de la capital. Entonces, imagínense ustedes la distancia. Entonces, obviamente, los arqueólogos no les interesa, mucho menos ir a investigar cosas donde aparezcan seres grotescos de 3 dedos, de 2 dedos. No les interesa, ellos quieren ver pirámides, ¿no? Entonces, ahí está el presupuesto y ahí está la ganancia. Entonces, los arqueólogos norteamericanos sí cruzaban normalmente en los años 60, 70, 80 y exploraban la Rumorosa, la Baja California, y encontraron cosas extraordinarias, entre ellas fotografías donde había extraños objetos redondos, como si fueran solecitos, y abajo una especie como de platillo, un ser así raro también. Hay seres de 3 dedos, hay seres de 4 dedos, el hombre enraizado, que también es una historia, tiene 4 dedos, o sea, una serie de cosas que estuvieron ocurriendo hace 7, 8 mil años en la región. Entonces,
¿Cómo se sustentaba que la rumorosa fuera capital mundial del fenómeno OVNI? A través de la propia historia, no de la experiencia de Jaime Maussan o de Raúl Fabricio García. Eso era aparte. Habría que ver entonces el por qué era considerado y por qué siempre había habido cosas interesantes aquí. Bueno, y cuéntanos, aparte de lo que nos has relatado, que tiene que ver más bien con lo público, ¿no? Lo que se ha hecho público en relación a transformar la Rumorosa como en un centro ufológico a nivel mundial, ¿cuál ha sido tu experiencia puntualmente ahí? Sí, fíjate que todo esto, para que la gente conociera la secuencia, ¿no? A nosotros nos dijeron que iba a haber un portal donde iba a haber información e incluso iba a haber ingreso de entidades benévolas. Hasta ahí todo iba pues muy normal, muy lógico, ¿no? Decir, bueno, estamos recibiendo mensajes, va a haber ahí cuestiones. Hicimos lo que nos dijeron prácticamente y se logró. El documento oficial, ¿no? Donde se decía, adelante, aquí es una zona abierta para todo este movimiento. Entonces, empezamos nosotros en el año más o menos 2018, en el 2018, el 2019, y adquirimos un terreno en un lugar que también de alguna manera nos ha señalado, ¿no? Para que estuviéramos ahí, que es un rancho que se llama Club Hacienda, donde había pinos, unas montañas, sobre todo la vista a una montaña que es sagrada, que es la montaña que le conocen como Teta de la India. Es conocida por los Kumeyaay como la zona sagrada. Estamos a unos cuantos kilómetros. Entonces, y hacia el lado de lo que es el sureste está la zona del ejido Guadalajara 2, donde tuvo Raúl Fabricio García sus experiencias de la Noche del Árbol. Entonces ahí estábamos prácticamente todo alrededor. Entonces ahí empezamos nosotros de repente a tener eventos que no eran del tema OVNI, eran temas más bien de temas cabales, eran temas de chamanismo, eran otro tipo de cosas. O sea, lo curioso es eso, ¿no? Que el lugar se abrió, se implementó en la cuestión de la autosanación, en la cuestión de la conciencia, de la evolución. Y ahí hacíamos trabajos normalmente pues con tambores, con danzas, otro tipo de cosas. Pero lo curioso es que la gente que empezaba ahí, los alumnos, los compañeros, empezaron a tomar fotos. Empezaron a tomar fotos de extraños cilindros. Empezaron a tomar fotos de cosas que aparecían en el cielo gigantescas, no eran puntitos en el cielo, o no eran cosas que nos imaginábamos, o solamente las estrellas. Ahora hemos captado muchas cosas muy interesantes, entonces, a partir de eso. Pero empezamos a recibir fotografías, y nosotros mismos a captar fotografías de extrañas tubulares gigantescos en el cielo que de repente en la noche aparecían. Incluso por ahí van a ver ustedes un video de una persona que es una historia muy fascinante porque era una pareja, marido y mujer, y el señor no creía en ese tema, iba a acompañar a su esposa. Incluso dijo, yo soy cristiano, yo no tengo nada que ver con esto. ¿Puedo estar aquí? Sí, claro que sí, puede sentarse usted donde usted guste. Fue y se sentó por ahí en algún lugarcito, estaba muy a gusto, viendo la naturaleza, viendo las estrellas, viendo el bosque. Y ellos tomaron esa vez, fue en el 2024, tomaron unas de las evidencias más interesantes que hemos tomado en los últimos años. Que es un video que ustedes ven en el cual aparece el tubular, y luego se ve como el tubular ingresa otro hacia esa energía y luego de repente desaparece, confirmando que ese lugar es un portal energético, que ese lugar mueve y modifica los estados y que es el momento en el cual nosotros estamos conectados a la naturaleza, estamos trabajando con nuestra evolución, con nuestra conciencia, que eso es lo que muchos de los gobiernos buscan el por qué. Al reunirse personas, al tratar de hacer algún tipo de modificación o alteración de su estado consciente, de repente aparecen las naves en el cielo, de repente aparecen seres, de repente hay comunicación, hay mediunidad. Y eso es lo más interesante. Rumorosa se convirtió, porque te digo, hay una geopatía muy interesante. En ese lugar, mucho cuarzo blanco, mucha moldovita, hay mucho cuarzo rosado. O sea, hay muchas cosas en la Tierra porque hay montañas muy grandes de cuarzo blanco. O sea, no es nada más cosas tiradas en el suelo,
Es algo muy grande y eso, como ustedes lo saben, pues son conductores de energía. Entonces, por alguna razón, ha sido utilizada esa parte estando presentes nosotros, porque es un lugar que no hay personas. O sea, Tierra de Ángeles, por ahí van a ver ustedes la foto donde están las cúpulas de la casa y arriba van a ver un pequeño platillito. Es una zona boscosa, totalmente apartada, a 10 kilómetros del poblado. No hay ahí habitantes, es solo bosque, es la naturaleza completa. Entonces imagínense si nosotros, que tenemos cámaras ahí nocturnas, de repente puede que aparezca alguna cosa en el cielo. Pero lo curioso es que cuando vamos y nos reunimos 50, 60 personas, ocurren cosas extraordinarias. Eso quiere decir que la llave de la conexión, de la vibración, lo que acerca muchas de estas energías, somos nosotros mismos. Las personas que están en el lugar y en el momento. La actividad que están realizando, lo que están tratando de, digamos, de introducir en su vida, si están pidiendo armonía, equilibrio, sanidad, o sea, qué es lo que necesitan para su vida, eso les llama la atención a estas entidades. Y nos han ocurrido experiencias extraordinarias con personas que incluso no son, como te decía, seguidores del fenómeno. Nos ocurrió con una chica que era, o que es, ingeniero aeroespacial, que venía por un tema muy emocional, la pérdida de su padre. Nos la mandó una alumna nuestra, su mamá, que dijo, bueno, ve tú, ve el temazcal, trabaja con ellos, trabaja con tus emociones, porque mi esposa también es psicóloga, trabajen con ella para que la ayuden. No iba al tema OVNI, no iba a buscar extraterrestres, nada que ver. Pues un ingeniero aeroespacial, imagínate, una persona totalmente científica, ¿no? Entonces, tiene su proceso dentro del temazcal, se da cuenta de que sí necesita hacer unos trabajos de desprendimiento de la energía que tenía de su padre, y ella se va a su casa de campaña a dormir. Yo en las madrugadas me despierto y veo que está ella parada fuera de su casa de campaña, 3 de la mañana, 4 de la mañana. Digo, ¿qué le habrá pasado? ¿No? Todo el mundo estaba dormido y yo la veía que ella caminaba y salía como que estaba inquieta. Dije, bueno, ahorita se va a ir a acostar. Voy y me acuesto, regreso a las 8 de la mañana y sigue parada ahí a un lado de su casa de campaña. Digo, ¿qué pasó? O sea, ¿qué le pasó a esta chica, no? A estar incómoda, a lo mejor ya se va a ir, ¿no? Y entonces yo bajo y le digo, oye, ¿qué pasa? ¿No pudiste dormir? Y me dijo, no, mire, es que pues me pasó una cosa muy extraña, no sé cómo explicarlo. Y dije, pues como es, platícame qué te pasó. Y me dijo, pues mire, estando yo pensando en mi autosanación, en cómo vivir mi vida, cómo trabajar, todo esto, alguien abrió mi casa de campaña. Era un ser blanco, luminoso. Yo no lo podía creer, me dijo. Yo no sé, dije, estoy soñando, pero no estoy soñando, estoy despierto. Se metió, se abrió la casa de campaña, se sentó conmigo y me dijo, ¿en verdad quieres autosanarte? Y ella dijo, ¿cómo? ¿Quién eres tú? Dijo, no importa, te pregunto, ¿en verdad quieres autosanarte? Y ella le dijo, sí, pues empecemos, yo te voy a ayudar. Dijo, no pude dormir, no, o sea, hice una meditación con ese ser, no puedo creerlo lo que vi, no, esto no lo puedo registrar yo, ¿cómo lo puedo explicar? Yo no creo en esto, o sea, estaba en shock, no puedo dormir, de verdad no sé qué hacer, me quedé ahí, dije, no me voy, ¿qué hago? O sea, ¿qué está pasando aquí? Entonces, después, no sé, eso fue, te digo, hace 4 o 5 años. Entonces, eso es bien interesante porque nos dimos cuenta de que Tierra de Ángeles Rumorosa, donde estamos nosotros, es un lugar de autosanación, es un lugar de conciencia y evolución, y el plus es todas estas fotografías que ustedes ven, es todos estos videos de seres que aparecen. Es muy interesante porque se creó precisamente para armonía, para equilibrio, no precisamente para ir a ver cosas grotescas, no precisamente para solo captar ovnis. O sea, tiene un porqué esta zona, como puede haber otras en el mundo, que sí hay, que también tienen un porqué de su existencia y tienen también una conexión con ciertas razas de seres que están aquí, que son benévolos totalmente y que quieren que verdaderamente la humanidad despierte. Tino, por lo que entiendo, en La Rumorosa se ven distintos tipos o razas de seres. De hecho, Raúl Fabricio García en su relato habla de varios tipos diferentes. ¿Tú tienes idea de esto? ¿Qué tipo de seres o razas se pueden ver ahí? ¿Qué
¿Qué roles cumplen ellos? Fíjate que, como bien lo mencionas, probablemente en el caso de Raúl Fabricio, él pudo haber tenido experiencias con 5 o 6 razas diferentes, ¿no? De todo tipo, de todo tamaño y de toda configuración, humanoide, ¿no? Y incluso no humana completa, totalmente, ¿no? En la zona de las montañas de Tecate hemos tenido experiencias, no solamente relatos, evidencias, fotografías de algunos seres que se han presentado, no humanos, no humanoides, no humanos, de características completamente diversas, diferentes. Y también yo te puedo mencionar que en los últimos 10 años, en la zona de las montañas, entre lo que es Tijuana y Tecate, es una zona de, digamos, 80 kilómetros a la redonda. Tijuana es la ciudad más importante, más grande de la región, y Tecate es un poblado que está entre Mexicali, que también es la capital, pero que está en las montañas de Tecate y Rumorosa, son prácticamente la zona montañosa, ¿no? Entonces, en esa zona, amigos, alrededor, Raúl Fabricio García tuvo la experiencia en las montañas de Rumorosa, o sea, 80-90 kilómetros del poblado de Tijuana. Y Tecate, entre Tecate y la Rumorosa hay 40 kilómetros. En esas zonas se han detectado más o menos otras 11 tipos de razas diferentes, grabadas y de todas las confecciones. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos porque hay personas, incluso hay una persona, don Juan Carlos Peña, el señor ha tenido experiencia con este tipo de razas, por lo menos con 7 tipos diferentes, que ha podido fotografiarlas, grabarlas. Incluso hay unas evidencias de videos que él se dio cuenta de que de repente había un aparato en el cielo que emitía una luz, un haz de luz, un rayo, que caía entre las piedras del acantilado. Y cuando él tiene la oportunidad de subir a la montaña y acomodar la información y decir, ¿dónde está ese acantilado? Ve un acantilado de una especie como de digamos, de protuberancia en el suelo. Se asoma y ve que es una zona que estaba llena de extrañas formaciones rocosas, ¿sí? Que ahora le conocen como las geodas. Rocas, ¿sí? Hagan de cuenta que ustedes rocas, que dentro de ellas, al partirlas, están los cuarzos conocidos por ustedes. Rompe una geoda y adentro está todo lo que es el cuarzo, ¿no? El cuarzo morado, el blanco, el rosado, una serie de cosas. Él ve las geodas estas en el suelo y dice, aquí es donde viene la nave, o sea, qué raro, ¿no? Pone una cámara direccionada a ese lugar y se da cuenta que, y lo tiene ahí por fecha, que llegó un día a las 8:50 de la mañana, arriba una nave, luminosa, así como que por ahí tengo una foto yo en mi muro de una nave que yo tomé arriba de esa montaña, que es como una especie de plasma que palpita. Cuando él pone la cámara, ve que eran las 8:54 y sigue viendo que al siguiente día no pasa nada. 11 días después se da cuenta que regresa a la nave, vuelve a hacer otra pulsación de rayos, se sube la nave, se va, y de repente abajo empiezan como a explotar las geodas y salen una especie de luces que van al cielo, y él dice, ¿qué es eso? Mueve su cámara para captar qué era, y al abrir el espectro de la cámara se da cuenta que era una luz y dentro de ella una cara de un ser. Con eso nos dimos cuenta, amigos, de que esas montañas, en ese lugar, estaban naciendo seres, auténticos seres de luz. Así como lo escucha, como la palabra es, seres de luz, luminosos. Y cuando él ya más adelante empieza a tener contacto con una de estas razas, él pregunta, ¿qué es eso que están ustedes haciendo? ¿Por qué implosionan una geoda? ¿Por qué salen ustedes? Veo yo que dentro de esa luz, o de ese orb, como le conocemos, viene adentro una cara, viene adentro un ser viviente. ¿Qué está pasando? Le pregunta uno de los seres, porque empezó a contactar con ellos.
Y le dice, es que nosotros estamos utilizando la tecnología de la Tierra para poder continuar con la supervivencia de nuestra raza. Porque nosotros tenemos miles de años aquí en esas montañas, antes de que ustedes llegaran. Venimos de un planeta que se destruyó y estamos cohabitando prácticamente dimensionalmente con ustedes. Y lo que tú viste es el nacimiento de muchos de nuestros congéneres de la especie. O sea, nosotros estamos utilizando la energía que hay en la Tierra, porque la energía no se destruye, solo se transforma, y ustedes conocen eso, de energía de lo que son los minerales, energía incluso de lo que nosotros conocemos como deshuesaderos o yunques de carros. Dice, los aceites, las gasolinas emiten vapores, esa energía la captamos también. Dice. La energía de las termoeléctricas que ustedes tienen, que son artificial, la energía que ustedes tienen que es caliente, también la utilizamos. Y una cosa que ustedes han visto, porque él atestiguó eso. Hay un templo de oración cristiano en la montaña, donde se reúnen 200, 300 personas a orar, a llorar, a sanar, a como lo que ustedes quieran. Lo que usted hace en su templo, tiene un templo de religioso. Y él tiene la cámara para viendo la montaña y ve que de repente llega una nave aventando luces y se pone a 100 metros del edificio y empieza a captar como vibraciones y luego se va. Y dijo, ¿qué es eso? O sea, ¿qué les interesa ir a un templo? Este ser le explica. Nosotros tomamos la emoción que ustedes emiten. Cualquier tipo de energía que podamos nosotros utilizar, la vamos a utilizar para sobrevivir. Esa es una de las 7 razas en las montañas de ese poblado de Tecate. Ahora, Raúl Fabricio vio 5 o 6. ¿De cuántas hablamos? En ese perímetro de 12, 13 razas diferentes, no humanas, 1 o 2 humanoides. Específicamente, nosotros hemos solamente recibido información de Rumorosa, de una raza que todo el mundo conoce, que son los Urman, los felinos. Es la raza única que se ha identificado con nosotros y se ha dejado grabar en la montaña. Y los seres blancos, estilo maestros, que han ingresado, estado con nosotros, son seres que no se han identificado exactamente su procedencia, pero dicen provenir de la base intraterrena de la Rumorosa. ¿Qué es esto? Son seres que vinieron igual hace miles de años, llegaron a la Tierra y pudieron encontrar las condiciones para construir bases intraterrenas como la hay en todas partes del mundo. No es la única, debe haber muchas bases. Construyeron las condiciones por el tipo de, digamos, de biología de las razas. ¿Cómo nos dimos cuenta? Porque el mismo señor Juan Carlos, cuando les pregunta a estos seres, ¿por qué no andan con nosotros aquí caminando? O sea, ¿por qué no vienen? Y ellos le dijeron, no podemos nosotros cohabitar con ustedes, no solamente por el tipo de atmósfera, por el tipo de bacterias, por el tipo de energía que ustedes manejan. No somos nosotros personas que tengamos, o seres que tengamos la misma capacidad que ustedes tienen para estar ambientados a las cosas que ustedes viven. Entonces, estos seres tienen que crear sus propias atmósferas, no solamente multidimensionales. Los que están en el intraterreno crean sus propias condiciones con el tipo de energía que tengan que tener, o el tipo de gas, el tipo de respiración, o sea, es que esto es una cosa que nosotros no entenderíamos si es que no nos damos cuenta de que muchas de estas razas son totalmente no humanas, no son humanos, o sea, no tienen la misma comprensión que nosotros. Algunas son humanoides que parecen a nosotros, probablemente sean hibridaciones, pero que no se han identificado como tales diciendo somos pleiadianos, somos arturianos, somos solamente una raza se ha identificado con nosotros y son los Urman. Ellos sí están en la Rumorosa, como también están en Monte Shasta, y fueron mandados desde Monte Shasta a custodiar el trabajo
de evolución y de conciencia de estos humanos, dicen ellos, como ustedes, que quieren evolución y conciencia, porque eso es lo que les llama la atención. Les llama la atención un despertar de los humanos y están ellos, digamos, conscientes de que pueden ayudar a mucha de la humanidad a que uno despierte, no a que te lleven a despertar, o sea, es otra cosa, a que tú despiertes a todo lo que está sucediendo, lo que ocurre en tu vida, para que de esa manera puedas transformar este mundo. Es la única forma, y esa es al final de cuentas, en lo que nos une en este momento a todos los que estamos haciendo trabajos ahí en Rumorosa, ¿no? Uno de los cines que nos ha llamado tanto la atención, porque lo vemos en nuestros eventos, es el implante en el cual hay experimentación emocional. O sea, cuando tú le preguntas a una persona, ¿cuándo tuviste la primera experiencia extraña en tu vida de haber visto un ser o de haber visto una luz en tu ventana? Y dicen, no, pues cuando tenía 6, 7 años. Y luego me han ocurrido cosas extrañas, te dicen. Extrañas que, no sé, una historia prácticamente de Hollywood, ¿no? Una historia completa de decir, me sucedieron cosas extrañas, de que a lo mejor me golpeaban, fui abusado, después yo hice cosas extrañas en mi vida, fui al alcoholismo, fui a la drogadicción, hice esto, hice aquello, y una historia fascinante de telenovela, y todo viene redundando en una experimentación emocional, no solamente genética, porque todos sabemos, te abdujeron, te implantaron para ver cosas genéticas. Esa es la idea que nos dio los gobiernos, ¿no? De que no es que te implantaron, te sacaron los grises sobre todo, ¿no? Vinieron los grises, te llevaron, te pusieron un implante y están viendo tu sangre, tus ojos, tu esperma, eso es lo que nos dijeron. Todo biológico, todo biológico. Y resulta que no. Resulta que esto es una experimentación psíquica, emocional, vibratoria. Claro, tiene sentido, porque imagínate que ellos no tuvieran emociones. Sería como muy extraño para ellos las emociones, y lo que es extraño normalmente lo investigamos y podrían estar tratando de investigar eso, ¿no? Ahora, la Rumorosa, ¿cuáles son los seres más habituales que se pueden ver, que las personas han tenido experiencias con ellos? Sí, dentro de los relatos que yo te decía que nos daba en aquel tiempo el presidente municipal y después cuando estuvimos investigando Rumorosa, allá los conocen como los colectores. Colectan con una especie de aparato, ¿sí? Colectan, no sé si sea vibración, composición, ADN, no solamente de animales pequeños, sino también de minerales. Son recolectores. Y hay una historia fascinante de unos mineros, muy importante, una que es la de mi suegro, que el esposo el papá de mi esposa, él tenía minas cerca de la Rumorosa, en la Sierra Juárez, como le llaman. Y él decía que durante las noches, había ocasiones, sobre todo en el verano, donde esperaban que bajaran los colectores, porque los colectores les señalaban en el área que estaban, caminaban a lo mejor a 1 o 2 kilómetros a la redonda, prácticamente les señalaban dónde había minerales y dónde había oro. Fíjate, la historia de 1950-60, habituados los leñadores de la región, por eso le conocieron como los colectores, como los que estaban ahí trabajando. Aparentemente, amigos, no son totalmente biológicos. Los seres que vio Raúl Fabricio García son una especie como de hibridación robótica, que muy bien explica en la experiencia Sixto Paz Wells. Le explica muy bien cuando él es llevado a la nave y dice que de repente de una de las puertas sale un ser que traía como una especie de libros, ¿no? Pero dice Sixto, parecía que no tenía vida. O sea, no pulsaba energía. Hasta que después sale el guía de él, ¿no? Que venía de Ganímedes. O sea, ahí con esa experiencia Sixto nos da una clave. Hay seres como estos colectores de la Rumorosa, como lo dijo Raúl Fabricio García, que eran como muy mecánicos, que andaban en el suelo, que andaban como una lamparita, exactamente como lo dicen los leñadores de los años 60, andan colectando, probablemente, digamos,
una araña, un bichito, le colectan el ADN, de repente ven minerales que no conocen y la composición química. Son colectores de información, no precisamente seres biológicos, no humanos. Entonces, esos seres, por los leñadores, por los mineros, desde los años 50, 60, 70, 80, han sido conocidos. Mira, hay una historia que me contó el presidente municipal en aquella ocasión, de uno de los leñadores, porque ahí se colecta mucha leña para traerla al poblado, porque como ustedes saben, ahí hay nevadas, en estos tiempos se acaban las nevadas. Colectan siempre en el año, 10, 15 veces al año, colectan leña y van subiendo hacia los pinos que están caídos, que prácticamente ya trascendieron, murieron, ¿no? Los pinos. Entonces los cortan, los suben a un carro, se los llevan. Hay historia de un leñador que dice que él siempre a cierta hora iba, cortaba la leña, la dejaba un montón, se iba a otra parte para ir dejando montones y luego traer su carro y colectarla. Y en una ocasión, regresando a colectarla, dice que había unos extraños seres chiquitos, como los que son los de Raúl Fabricio, que estaban llevándose un poco de leña. Y dice que él con su palo en la mano los andaba correteando, quitándoles la leña. Es una historia que tú dices, ¿qué? ¿No se asustó? No, pues es que eso es lo que ellos ven, pues en la montaña. Entonces, imagínate, un leñador de la región luchando por unos troncos de leña, ¿no? De esos aparentes seres que no tienen emociones, que eso es lo interesante, por eso es esa unión, ¿no? Lo que tú comentas. Raúl Fabricio García los vio como con lucecitas, colectando cosas, como los han visto los leñadores, como los han visto otras personas, pero parece que son seres que no tienen una composición biológica, que probablemente sean robóticos en una combinación biológica. Entonces, esos seres en la montaña les conocemos como los colectores. Colectan información, colectan cosas que necesitan saber y están por toda la montaña. Siempre los han visto, la gente los sigue viendo. Además de otras cosas, hay un ser, fíjate, muy interesante, que les voy a mandar las fotografías, que se le conoce como el hombre pájaro. ¿No? A lo mejor, digamos, comparado con el Moodman, ¿no? De la historia de John Keel o de la película de Point Pleasant. Pero en realidad acá le conocemos como el hombre pájaro, donde incluso ha incursionado en fotografías durante las Torres Gemelas, por ejemplo. Yo tengo una fotografía de la zona de los alrededores que ustedes van a ver, que fue tomada por un ingeniero cuando estaba trazando una calle. ¿Sí? Está trazando la calle en las montañas, ¿sí? Y de repente es un poblado, de repente ve que algo va pasando, toma las fotos profesionales y aparece el ser gigantesco cuando iba leteando. Gigantesco, ustedes lo van a ver. Esas cosas, ¿sí? Ocurren también en la Rumorosa. Dicen que ahí vive y ha sido fotografiado. Y hay relatos de muchas personas. Entonces, estamos ante cosas muy interesantes. Seres, a lo mejor colectores no humanos, razas blancas de túnica que parecen espirituales, como también a Raúl Fabricio se le apareció una raza que él dijo, que llegaron, se pararon enfrente, como estaban flotando, blancos, como que les decían, cálmense, no se vayan a bajar del árbol, todo está bien. Esos seres de túnicas blancas, o esos seres blanquecinos que querían protegerlo, son los que se presentan en Tierra de Ángeles en Rumorosa con nosotros. Esos seres, si ustedes van a ver el video que vieron Raúl Fabricio García y también Jaime Maussan en mayo de 1999, que él dijo que eran seres que eran como luminosos, van a ver ustedes el video de cómo estos seres a través de la cabeza se conectan, como que se conectan con luz. Ese es otro tipo de raza que existen ahí, que aparentemente ellos son como guardianes de ese lugar y aparentemente son seres que custodian también lo que es la base intraterrena en Rumorosa, muy conocida ya porque incluso hay una persona que es cuidador de la zona, que ya se ha hecho viral en YouTube. Este señor relata todo lo que ve también en la montaña, relata todas las cosas que ve en las noches, todos los seres que ha visto él ahí. O sea, eso está ocurriendo ahí, como les digo, en un lugar inhóspito. No hay, la población de la Rumorosa está hecha en la carretera federal, está alrededor de la carretera. Y hacia adentro, en el bosque,
pues prácticamente no hay habitantes. Y es donde nosotros tenemos una casa residencia, que es donde hacemos los eventos, donde cuando vamos nosotros, pues no hay nada. Los únicos que tenemos luz somos nosotros, que tenemos paneles solares, pero no hay nada alrededor. Entonces ahí ocurren cualquier cantidad de cosas. Después de tantas experiencias increíbles, ¿cuál es la experiencia más extraordinaria que tú has podido vivir personalmente ahí en La Rumorosa? Bueno, fíjate que habíamos tenido las primeras experiencias que fueron en el 2023, 24, donde aparecían estos seres, digamos que lejanos, ¿no? A 100 metros de nosotros, en la fotografía, los videos, o las naves tubulares gigantescas, lo que estaba alrededor de nosotros. Había una cosa muy interesante. Nosotros normalmente cuando vamos a los eventos, van muchas personas que tienen ciertas sensibilidades, ¿no? Y en unas ocasiones, cuando hacíamos algunos de los eventos en meditación, el trabajo que hacíamos en la montaña, había personas que recibían la información de que estos seres se iban a ir acercando poco a poco. O sea, cada vez que hubiera la oportunidad, se iban a acercar más. En el año 2024, más o menos, es cuando grabamos algunos de estos seres acercándose a nosotros, pero decían que todavía no era el momento, que poco a poco iban a irse acercando. Pues el año pasado, en uno de nuestros eventos, nosotros normalmente hacemos campamentos, UFO camps como le llamamos, los campamentos que lo hacemos. Nosotros lo hacemos sábado y domingo. El sábado llega la gente al mediodía y trabajamos en conferencias, y luego hacemos las vigilancias durante las noches y terminamos en las madrugadas. Y el domingo hacemos unas caminatas, unos hiking espirituales a las rupestres, pinturas rupestres, o algunos de los lugares que hay minerales. Y ahí termina el evento. Normalmente nos reunimos desde el viernes. Los conferencistas y el staff nos reunimos en la montaña desde el viernes antes de que lleguen las personas. Pues en ese septiembre de ese año, ocurre que nosotros durante la noche éramos como unos 7 o 8 personas. Prendemos la cámara infrarroja. La cámara que tenemos es una Aurora Sionix que capta pues todo lo que es el espectro de vibraciones y de calor y de todo lo que captan. Y empezamos a darnos cuenta de que arriba de nuestra casa estaba una luminosidad extraña, o sea, como que haz de cuenta que arriba de la casa había un reflector gigante. Hasta ahí no sabíamos todavía qué pasaba. Era un reflector gigante. Quitabas la cámara y no había nada. Estaban las estrellas preciosas. Estaba el bosque precioso. Ponías la cámara otra vez y estaba otra vez, haz de cuenta, la luz del estadio, ¿no? Ahí nos dimos cuenta, todo el grupo, porque Talia, mi esposa, estaba grabando y dijo: apaguen sus celulares, déjenlos allá en una mesa. Y me dijo a mí: métete a casa y apaga todos los switches de luz, que no haya nada encendido, que no haya, baja el break prácticamente de la casa, que se apague todo. Entré, apagué todo, salí, todos los celulares guardados, y volví a poner la cámara y salía otra vez el espectro de luz. Eso fue hace un año. Caminando entre lo que es la casa, los alrededores, se dio cuenta de que había una especie de luces como de discoteca blancas, como burbujas blancas, que se movían alrededor de la cámara, que ahora han sido captadas en Rancho Skinwalker, que nosotros le conocemos las luces de discoteca. Ya ahora en Skinwalker las dieron a conocer también. Entonces, cuando nosotros nos acercamos hacia lo que es el costado de la casa, nos dimos cuenta de que dentro de la casa, que estaba toda apagada, había luminosidades rojas y moradas adentro de la casa. O sea, ¿Dentro de tu casa? De repente la cámara la quitabas y no había nada, todo oscuro. Se escuchaban nada más grillitos llorando de lo lejos. Volvías a poner la cámara y era un espectáculo. Luz arriba gigantesca, que en ese momento no sabíamos qué era. Luces de discoteca. Y adentro de la casa,
una luz roja, una morada. Y en ese caso, en ese momento, mi esposa le entrega la cámara a otra chica que nos ayuda, que se llama Perla. Perla toma la cámara y le dice, a ver, párate ahí, le dice ella, para tomarte. Y cuando le está tomando, dice, oye, adentro de tu casa hay alguien. Y entonces dice, están adentro de tu casa. Entonces, en el video, se ve cómo se asoman unas caritas en las ventanas, iluminados como de rojos, como de morados. Pero solamente en la cámara infrarroja se podían ver. No se podían ver de otra manera. Nadie podía ver nada. Todo el mundo decía, ¿dónde? No se ve nada aquí, está todo oscuro. Nadie traía celular, nada. Nadie trae celular, nadie trae nada. Solo la cámara infrarroja. Entonces nos dimos cuenta, como lo dijeron esos seres 2 años atrás, que se iban a ir acercando poco a poco. Ese fue un evento que hicimos el año pasado. Eso fue en julio. En septiembre, que hacemos otro evento, nos damos cuenta de que estos seres ya estaban ahí acercándose más, porque sí hicieron un protocolo de Steven Greer de contacto. Todo el grupo de personas en lo que es una pequeña explanada que hay ahí en Tierra de Ángeles. Y al estar haciendo ellos la meditación, nosotros desde arriba, porque nuestra casa está como en una pequeña lomita, y hacia abajo está el temazcal y el lugar. Pues, y ustedes van a ver el video, se los voy a proporcionar. Pueden ver ustedes cómo de repente se ilumina otra vez ellos. Luces de discoteca. Están en el protocolo, empiezan a aventar luces. Nos dimos cuenta de que esa era la nave en las cuales estos seres se mueven en la hermosa. La nave que ha sido grabada, videograbada, lo que se había visto en la carretera, los que ustedes ven aquí de fotografías a veces de que los tubulares y las naves que se ve arriba así de repente con luces, que se logra ver a veces en la noche, pero que nosotros la estábamos captando en un modo invisible de ellos. O sea, modo invisible ante el ojo humano. Tú puedes estar parado en el bosque y decir, bueno, aquí no hay nada, está todo muy bonito, están los pinos, está todo, se escucha todo muy bonito, yo no veo nada. Pero de repente agarras la cámara infrarroja, pones la cámara y ahí está gigantesca la nave con las luces, que es increíble cuando la cámara capta cómo están moviéndose las luces arriba de toda la gente. Entonces, también como un baño que está ahí, que no tiene corriente eléctrica, un baño, se enciende la luz de adentro, se encienden las luces, y como también una casa de campaña en ese momento se enciende también, se prende como si hubiera luz adentro. Y en uno de los videos también sale como adentro está parado un ser dentro de la casa de campaña, tal como nos lo platicó años atrás la ingeniera aeroespacial que tuvo el contacto con esos seres. Entonces, tal como lo dijeron hace 2 o 3 años, nos vamos a ir acercando poco a poco. Y ya empezaron a salir esas evidencias en las cámaras de cómo están adentro de casa, de cómo se han acercado, de cómo se meten a una casa de campaña y cómo ahora están arriba de todos los que están haciendo los 50 personas del protocolo de la meditación. Ya está la nave arriba de ellos también. Y cómo se mueve entre todo lo que son los pinos y cómo aluza a toda la zona y no hay nada, sin cámara no se ve nada. Es increíble la tecnología que tienen, que pues tiene mucho que ver con que mucha gente dice, no, es que eso es mentira, eso no existe. Claro, porque no lo vas a ver, no lo ves. No lo ven tus ojos. Por más que tú digas, yo quiero ver. Y pueden estar arriba de ti. Y ni siquiera sabes. O pueden estar parados a un costado de aquí. Y no sabemos que están aquí. Solamente con tecnología que proviene prácticamente de ellos. Porque mira, la explicación que me dieron unos militares sobre lo que es la cámara Xionic Aurora, que es la que usamos nosotros. Ellos me dijeron, esa cámara que solamente venden en Estados Unidos, tú debes conseguirla solamente en Estados Unidos. No la venden en México, ni yo no creo que la vendan tampoco en Sudamérica. Esa cámara ahora está para el público, pero es para disque cacería. Hunting, ¿no? Entonces tú compras la cámara, ¿sí? Para la cacería, pero resulta que, como dicen los militares, esa cámara fue la que se utilizó en el año 2004, 2005, 2006 en las intervenciones de Afganistán, de Irak, que traían los soldados aquí en la casco. Entonces estamos hablando de tecnología militar que pues prácticamente se hizo obsoleta y la dejaron en el mercado. Y ahora nosotros con esa cámara
estamos visualizando las cosas que el ojo humano no ve. Y por el hecho de que no lo veas, no quiere decir que no exista la realidad. Y se están dando a conocer de esa manera, con tecnología, pero con una preparación para decir, ojo, aquí estamos, nos vamos a presentar, ustedes nos van a grabar, y todo lo que van a grabar se van a dar cuenta de que estamos siempre aquí, o estamos donde queremos estar. Y ustedes, si nosotros no queremos, no nos van a ver. Eso es lo más interesante. Al final, ese es el trasfondo de este fenómeno, de esta realidad no humana, de este fenómeno WAP, de que, pues por más que uno diga, vamos a ver ovnis, vamos a captar ovnis, y vas tú a la carretera, o vas a un desierto, te vas a ir a Atacama, te vas a un lugar de esos lugares, o Putre Barica, por allá, lo más profundo donde tuvo sus encuentros el Cabo Valdés, y tú dices, oye, pero yo no grabé nada, aquí estuve toda la noche. ¿No? Entonces, es situacional, es conexión, es a qué vas, por qué estás ahí, eres curioso nada más, o vas en un verdadero plan de conexión, de vibración, vas en son de paz, tienes buen corazón. Todas esas situaciones que parecen cotidianas son las que llevan a que el ser humano tenga un contacto o tenga una visualización de la realidad no humana. Es la única forma de poder ver, sentir, si es que tú necesitas que esa información llegue a ti, y vas obviamente con el corazón abierto a darte cuenta que este contacto con muchas de las realidades no humanas no es en 15 minutos. Puede haber contactos fortuitos, de que voy en un tráiler en la carretera y me encuentro una nave, pues es fortuito, pasó porque tenía que pasar. Pero cuando uno anda buscando un contacto, y esto es muy curioso, mira, porque nos dijeron hace 3 años, no nos acercamos ahorita a ustedes porque no están preparados. Y todos dijimos, wow, pues si todos venimos a un campamento, aquí hay investigadores, periodistas, contactados, mediums, en este campamento que venimos a buscar el contacto ovni, a ver las naves, y resulta que no estamos preparados. Y entonces el público cotidiano de la calle, al final cuenta nos dimos cuenta que sí necesitamos una preparación, que sí necesitamos poco a poco sensibilizarnos a las cosas que están viviendo en otras dimensiones, sobre todo dimensionales, que no entenderíamos, porque es muy increíble que una cámara infrarroja te dé una realidad que a tus ojos es irrealidad. Claro. ¿Y no será que ellos tienen la capacidad de materializarse o mostrarse cuando ellos quieren, y cuando no, no se ven, y quizás ahí hay que usar otro tipo de equipos infrarrojos, y en el fondo ellos se muestran y se manifiestan con quien quieren y cuando ellos quieren? Pero es que fíjate que, analizando todo el cúmulo de información de los últimos 70 años, nos damos cuenta que, como lo han dicho algunos investigadores, periodistas, o algunos que han dado a conocer información que trabajaron en el gobierno, pues han dicho que la tecnología nuestra, pues es esa ingeniería que ellos lograron duplicar, ¿no?, de estas entidades no humanas. Entonces, eso quiere decir que tiene la explicación del por qué en los años 80, 90 y actualmente todavía con algunas de las cámaras, la gente dice, oigan, pues ustedes son gente que va a buscar ovnis, o traen cámaras profesionales, ¿no?, de alto impacto. ¿Por qué siempre ven lo mismo? O sea, ¿por qué siempre la nave está a una distancia muy lejana y no se alcanza a ver nada? Y se ve el punto, o la raya, o el platillito que a lo lejos. ¿Por qué no se acercan? ¿O por qué la cámara no permite? Y mi explicación es esa. Es, si la tecnología que tenemos actualmente está directamente relacionada a una ingeniería que estos seres no humanos tienen, quiere decir que ellos tienen injerencia o pueden controlar la tecnología con la cual los humanos usamos. O sea, y es por eso que sucede mucho que tú vas en la carretera y dices, oye, se me descargó el celular. Vi la nave, saqué el celular y dije, ah, caray, se me bajó la carga, lo acabo de cargar, ¿no? O voy en mi carro y ¡pum!, el carro se apaga. Y no hay nada, no hay señal, no hay nada, no hay wifi, no hay nada. Entonces, ¿pero por qué? Pues sí, qué cosa tan rara. No, lo que pasa es que estas naves, tal como lo hemos visto, porque esto es información ya que se ha filtrado siempre, pueden utilizar incluso la energía biomagnética para el ser humano, pueden paralizar un cuerpo humano, o sea, pueden hacer muchas cosas,
porque definitivamente la tecnología está totalmente, directamente relacionada con la tecnología de ellos. Entonces, si es tecnología de ellos, pues ellos la pueden modificar o alterar de una manera muy fácil. Y como bien lo mencionas tú, si ellos dicen, ok, hoy es viernes, aquí hay 9 personas, esas 9 personas nos van a ver, porque traen una cámara con la que nos van a poder ver y van a ser testigos de todo esto. Ahora, esta es una cosa que te voy a platicar muy interesante. Eso lo vivimos el viernes. El sábado tuvimos avistamientos, fuimos todo, grabamos todo, la gente estaba muy contenta y les dijimos, oigan, les vamos a presentar un video, ¿sí? Reúnanse todos, lo reunimos a todos. Vamos a presentarles un video. Lo hicimos acá en un lugar más, digamos, al aire libre. Pusimos una pantalla de 55 pulgadas, la conectamos a la cámara. Les vamos a enseñar un video a todos para que lo tengan. En ese lugar, entre ellos estaba nuestro querido Fepo, que ha estado con nosotros varias veces, y él vivió una de las experiencias más extraordinarias de su vida. Empezamos a poner los videos donde se ve la cámara, se ve cómo se mueve en la casa, y se ve cómo salen las caritas, ¿no?, de los seres. Se ve todo. Entonces él dice, wow, ¿qué es eso, no? O sea, como que, qué buena evidencia. Pero en ese momento, como que se detuvo el tiempo, porque eso lo relatan todos ellos. Incluso él lo relata en un podcast. Él sintió, de repente, como que se detuvo el tiempo y todo el mundo gritó. Eran 60 personas. Todo el mundo gritó. Gritaron porque vieron una energía morada que pasó como una nave adentro de la gente, entre la gente. Entonces hubo unos 3 o 4 segundos como de paralizados todos. Yo no lo alcancé a ver porque yo estaba enfrente en la primera fila de espaldas a ellos. Yo solamente escuché cuando gritaron. ¡Ah! Gritaron todos. Entonces cuando yo volteo, pues yo ya no pude ver la experiencia. Pero ellos dicen que ellos estaban de frente. Dicen que de repente vieron que pasó el objeto por encima de ellos morado entre la gente, entre las sillas. Y hubo unos 4 o 3 segundos de quedarse detenidos. Hasta gritar. Entonces dice, ¿qué sucedió? Nos abducieron, nos detuvieron. O sea, pero ahí te da por qué pensó él eso. Me dice, oye, ¿me puedes dar el video para hacer un podcast en el canal? Porque esto está extraordinario, me dijo, ahí se ven los seres. Sí, claro, le dije, te voy a dar una copia. Entonces agarro y me voy a mi PC, me da su USB, le doy la copia y se la lleva. Pasa un tiempo, lo relata él en su podcast lo que había vivido, y luego le pregunto, oye, ¿y el video? ¿Por qué no lo pasaste? Y me dijo, ¿me creerás que cuando llegué a mi grupo de producción les di el USB, pusieron el video? ¿Me creerás que no salen las caritas ni salen los seres? Y nada, me dijo, me quedé impactado, o sea, si yo lo vi con mis ojos en tu pantalla. ¿Qué acaso no nos habrán modificado el tiempo a nosotros? Los que vimos el fenómeno. O sea, tú no lo viste porque tú estabas de espaldas. Pero los que estaban atrás sí vieron el fenómeno. Dice, ¿qué acaso no me habrán modificado el tiempo? ¿Me habrán alterado algo? Y le dije, afortunadamente, yo tengo el video original en la cámara. Lo volví a revisar y ahí está el video original. Pero él, en su copia, no sale nada. Entonces fíjate cómo estas cosas que suceden, que no tienen explicación, que para los que somos y nos dedicamos a difundir, hablar, sentir, vivir estas experiencias, no tienen explicación. Nada más imagínate para el cúmulo de gente que te va a decir, oye, ¿qué estás hablando? Hay unos seres y dices que ahora no están. Oye, tú estás loco. No, están sucediendo cosas que no tienen explicación, ni siquiera para los que nos dedicamos a esto, que nos impactan. Y nos damos cuenta de la profundidad del fenómeno, de las cosas que están ocurriendo de afuera y que ocurren actualmente y que precisamente es lo que el gobierno oculta. Claro. Fíjate que hace algunos años, lo personal, tuve una experiencia con unas luces en la montaña que estuvimos viéndolas por semanas, y con un amigo bajamos porque las veíamos más hacia abajo, y cuando estábamos ahí no podíamos verlas, no veíamos nada. Entonces pensamos que se habían ido las luces. Y cuando empezamos a subir nuevamente, nos topamos ahí nuevamente
con las luces. Entonces le preguntamos a otros amigos que se habían quedado en el campamento y nos dijeron, no, estas luces han estado todo el tiempo ahí, pero nosotros cuando estábamos cerca, fíjate que no las podíamos ver. Pienso que quizás se mostraban cuando ellos querían y a la distancia que ellos querían, no sé, súper extraño todo eso. Sí, es lo que te menciono, o sea, el fenómeno, el hecho, las cosas que están pasando, o la realidad, porque ya pasa de fenómeno, la realidad que está ocurriendo actualmente es una realidad que está, digamos, entre nosotros. Por eso es cuando alguien menciona los estudios de Pentágono, de la NASA, hablan de más de 100 razas, y hay gente que dice, no, ¿cómo puede ser posible? ¿Qué están hablando? Dicen ellos, sí, hay más de 100 razas interactuando con la humanidad. Sí, nada más en nuestra región, en los 100 kilómetros a la redonda, hemos podido captar, porque ahí están también la información, hemos sabido de casi 13, 14 o 15 razas, nada más en 100 kilómetros. No me imagino todo el cúmulo de razas que debe de haber en Sudamérica, en Centroamérica, que viven ahí, que interactúan en la selva, en la montaña, que no son visitantes que vengan viajando de Pléyades o de Arcturus, que hayan viajado 15 años luz. No, están aquí, están interactuando aquí. Por eso es tan importante que nos demos cuenta de que esta realidad es una realidad que está más cercana a nosotros de lo que pensamos. Que por eso el gobierno custodia la información, por eso quieren manipular la información. Por eso es que pasó el plan de aclimatación de población que instauraron en 1947. La contratación de guionistas de radio, de televisión, de todo, para manipular el fenómeno. Para darnos cuenta de que, sí, pues sí, parece que sí existe, pero pues no, se me hace que es fantasía. ¿No? Pero mira, sí, parece ser que sí. Porque mira, te hay una cosa bien interesante que yo a veces comparo. Cuando tú le preguntas a Raúl Fabricio García, ¿qué es lo que tú viviste experiencia que te impactó? Y te dice, estos seres subieron por el árbol y se hicieron transparentes, dice. Claro. Y tú dices, ¿cómo? Sí, se hicieron transparentes, eran translúcidos. Y tú dices, Depredador, la película de Depredador. Claro. Cuando agarraba su cosa, la abría, le picaba y se hacía gelatinoso. ¿Qué dices tú? ¿Cómo? Y luego te vas a los capítulos de Star Wars, ¿no? 1976 no empezó con el capítulo 1, empezó con el capítulo 4, ¿no? 1976. El capítulo 5, que sea el siguiente de la saga, se estrenó casi en el 80. Si hubiera llevado hubiera llevado el verdadero capítulo, el capítulo 1, ¿sí? Y el capítulo 2 se hubieran estrenado en el 76 y en el 80. Pero lo interesante es que el capítulo 2 de Star Wars se llamaba La Guerra de los Clones. En 1980 no había nada de información de clones. Hasta el 93-94 con la abeja Dolly. Entonces, dices tú, ¿cómo? A ver. Empiezas a entender que esto es el plan de aclimatación de población. Que utilizaron la información y dijeron, a ver, no pongas esto, hazlo para acá, porque todavía no lo vamos a dar a conocer. Quita esto. Resulta que ellos sí sabían, ¿no? Que habían seres que se hacían translúcidos, que probablemente estos seres que andaban caminando ahí en la Rumorosa con Raúl Fabricio García tenían a lo mejor también algún botón o alguna cosa que picaron y se hicieron translúcidos. ¿Cómo? ¿Cómo sabían los guionistas? Porque es el plan de aclimatación de población. Te voy a dar toda la información, voy a poner la verdad frente a ti para que el día que lo veas no creas los que estás viendo. Y digas tú, eso que me estás contando tú, eso es de una película, tú estás loco. No, es que sí se hicieron translúcidos. No, hombre, estás loco. Además es que yo pienso que si ellos tienen tanta tecnología y tantas capacidades, quién sabe, también podrían tomar como una figura humana y tú verlos como una persona normal que esté interactuando por ahí y tal vez no es un humano, ¿no? Sí, o sea, hablamos de otro tipo de razas, otro tipo de seres que se dedican más a, digamos, a gobernar este planeta. El que simplemente es un colector de ADN, un ingeniero genético, un médico extraterrestre, o lo que sea, un buscador de misión de paz, de armonía y equilibrio,
espiritual, vamos a decirle, pues esos tienen, digamos, te los vas a encontrar en muchos lugares. Pero hay otro tipo de razas. Todo el mundo las señala, ¿no? Son los reptiloides, son los draconianos, son los lagartos. Otro tipo de razas que conocimos los términos en los años 90 con los libros de David Icke, que hablaba de los shape shiftings, de los que cambiaban, ¿no? Es bien interesante porque es un tipo de raza que más bien es regresiva y más bien son los que se dedican a controlar empresas, bancos, gobiernos. Es como que otro tipo de raza, ¿no? Que tienen esas facultades que necesitan el engaño, necesitan, digamos, formar lo que en la pirámide de Illuminati llamamos como la nueva era, ¿no? La nueva era también está controlada por el Illuminati. Entonces allí hay muchos de los líderes espirituales del mundo, muchas de las técnicas que utilizan para sanación, muchas manipuladas por ellos. Por eso es que es interesante que ahora en la lista esta maldita de la isla que apareció, hayan aparecido entre 4 y 5 guías espirituales famosos. Digo, no digamos el Dalai Lama y otros, ¿no? Entonces, qué curioso es esto, que estén metidos también en esa isla maldita. ¿Por qué? Porque es el control de la nueva era en la pirámide Illuminati. Entonces, esos seres que tú mencionas, que los conocimos en los 90 como Shape Shiftings por David Icke, pues precisamente pertenecen a una élite de control del planeta. Probablemente ellos dicen, bueno, me convierto ahora en el director del Banco Mundial, pero no soy el director del Banco Mundial. Es más, ya ni existe. Ya lo borramos de la Tierra al hombre. Entonces, todas esas historias de conspiración, todas las historias de conspiración que parecen cosas de terror, parecen cosas de película, pues parece que están muy, pero muy, muy reales. Y creo que la realidad va a superar a la fantasía muy pronto, ¿no? Nos vamos a ir para atrás. Bueno, después de los archivos de Epstein, ¿no? Como que nada nos sorprende demasiado. Ahora recuerdo que tú tenías una experiencia y un caso bien, bien particular de una persona que quiso comprar un terreno en La Rumorosa, que era un empresario de Las Vegas, si mal no recuerdo. ¿Podrías compartir esa experiencia que es bien interesante? Sí, bueno, tenemos una historia que me envió una persona de aquí de la región, viendo uno de los programas, e incluso asistió a un campamento. Y me dijo, yo me dedico también al trabajo de materiales en Estados Unidos, en específico en Las Vegas, ¿no? Él tuvo una experiencia, dice que de ir con un grupo de inversionistas a buscar algún tipo de material de los que hay en muchas de las zonas mineras de Baja California, porque hay varias. Y encontraron que había ciertos minerales que podían ellos explotar y vender. Entonces van y se reúnen en La Rumorosa para ver el terreno que iban a comprar, el lugar, las minas que iban a adquirir ahí en las montañas para poder hacer un trabajo de extracción. Y se presentó en una de las reuniones una persona que obviamente les dijo que no compraran ahí, que no, por favor, no puedan hacer nada de eso. Y hubo un incidente que él cuenta de que uno de ellos se paralizó totalmente, que incluso ellos pudieron de alguna manera ir a pedir ayuda a la Cruz Roja local, traer a la gente de la Cruz Roja, y no podían animar a la persona. O sea, la persona estaba paralizada, completamente paralizada en la cabaña. No se podía, tenía vida, tenía signos, pero no se podía mover. Entonces ahí empezó la experiencia de ellos, porque luego de ellos se regresan a Las Vegas y trataron de continuar un poco en el trámite de querer comprar. Y cuando recibe otra vez la visita de ese mismo ser, o ese mismo humano, no vamos a decirle, que fue y le tocó la puerta de su oficina en Las Vegas, Nevada, y le volvió a recordar, no se metan en la energía de La Rumorosa con las minas. ¿Por qué? Le dijo él, porque van a desestabilizar el entorno, no deben de sacar ningún tipo de material ya. En esa zona no, le dijeron, ahí no puedes ingresar. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta de que hay cosas que
que suceden, que están sucediendo ahorita, que son temas como de película, o sea, como, a ver, ¿cómo? Ese ser fue a la cabaña y nos dijo algunas cosas, paralizó a un compañero, que no sabían qué tenían, decían, la ambulancia dijo, no sabemos qué tiene, no podemos saber qué tiene, está paralizado nada más, no se puede mover, pero tiene signos vitales, está vivo, de hecho estaba vivo, pues, de hecho revivió más al ratito. ¿Qué le hizo a la persona que entró? ¿Dónde lo tocó? ¿Qué traía en las manos? O sea, esa es la tecnología o la biotecnología que desconocemos los seres humanos. Y esa es la tecnología o los metamateriales que persiguen los gobiernos que quieren adquirir. Ese es todo el juego del tema ovni y extraterrestre. Cuando uno se pregunta, oye, pero ¿por qué lo esconden los gobiernos? ¿Por qué los gobiernos niegan? Porque hay un trasfondo, ¿sí? Un trasfondo de metamateriales, de tecnología, que podrían utilizar para hacerse la nación más poderosa. Ahora, fíjate qué curioso. En México ha habido, solamente en México, casi 25 estrellamientos de naves. El último fue en 1973-74 en Coyame, en Chihuahua. Y es un incidente que trascendió la presidencia de la República en México, porque fue atestiguado prácticamente durante todo el proceso por en aquel tiempo el presidente Luis Echeverría. El incidente de Coyame, como ustedes saben, es el estrellamiento de una avioneta con un aparato que cayó en el desierto en Chihuahua y es recuperado por el ejército mexicano. Lo recupera el ejército mexicano por orden del presidente Luis Echeverría. Cuando es trasladado, recibe la llamada de las autoridades norteamericanas, militares, y le dicen, señor presidente, le informamos que tuvimos que rescatar el objeto que cayó porque era radioactivo. Y le quiero informar que todos sus soldados murieron por efectos de radiación. Y usted disculpe, pero tuvimos que sacar el peligro de México y se llevaron el aparato. Ese fue el último estrellamiento conocido que fue arrebatado por el gobierno de Estados Unidos, lo que ahora conocemos como metamateriales, y que el 1 de agosto del 2023 el gobierno de México, en este caso López Obrador, instituyó la nueva ley del espacio aéreo mexicano, donde ahora ya no pueden ingresar las tropas norteamericanas a recuperar nada. De hecho, sucedió hace un año atrás en Manzanillo, en Colima, en lo que es el Pacífico de México. Ingresó un aparato que cruzó México y venían los F-18 de la base de North Agnes de San Diego, venían atrás del objeto para entrar y les fue negada el paso a México por la nueva ley del espacio aéreo mexicano instaurada por México. México no va a permitir ya que vuelvan a saquear metamateriales e incluso lo que la nueva ley de Estados Unidos estaba a punto de sacar, que era la recuperación de materiales y la recuperación de cuerpos no humanos, que ya lo dijeron en las audiencias en el Senado. Sí tenemos cuerpos, sí tenemos naves, y muchas de ellas recuperadas en territorio no estadounidense. Eso es lo curioso. Tino, y para ir cerrando, después de haber tenido tantas experiencias increíbles, ¿cuál es el principal aprendizaje que tú tomas de todo esto? Y la otra pregunta que te quería hacer, ¿tú crees que en un futuro quizás no tan lejano vamos a poder tener algún tipo de contacto o este tema va a ser muchísimo más abierto, más claro para toda la gente? Sí, pienso que poco a poco se va a esclarecer para las personas que realmente están buscando esta información. Fíjate que hace años me llamaba la atención que algunos acaudalados o gente muy poderosa de los Estados Unidos, uno de ellos Bill Gates, decía que solamente un tercio o un cuarto de la población iba a entender o iba a vivir la experiencia de saber qué es lo que estaba ocurriendo en este mundo, ¿no? O sea, es muy curioso. Es muy curioso que alguien con tanto poder se estuviera refiriendo que solamente una parte proporcional de la población iba a tener la información y que el otro, dijeron, oiga, ¿y el otro porcentaje? ¿Qué va a pasar con el otro? Y él dijo, en sus palabras, dijo que eran garbage, ¿no? Y si tú ves los protocolos de Sion, en las últimas páginas dice
que aquel que no esté dentro de lo que es esos protocolos o se adhiera a lo que los gobiernos van a dar, pues se va a tener que largar a la montaña, ¿no? Se va a tener que largar a aislarse porque no va a pertenecer a este grupo o a este tipo de situaciones, ¿no? Eso es lo más interesante. Ahí están los puntos que nos dan las claves. Solamente una gran parte de la población, como siempre, va a continuar en lo mismo, ¿no? La música, el entretenimiento, el fútbol, todo el mundo en lo que anda, ¿no? Y otra parte que es la que anda curioseando y dice, ah, caray, aquí está pasando algo extraño, ¿no? Entonces, esa es la parte que va a entender cuando empiecen a suceder situaciones en nuestro mundo. Cuando de repente algunos gobiernos saquen tecnología y te digan, híjole, ¿qué creen? Discúlpenos, pero no les habíamos dicho. Pero esa tecnología la recuperamos. Y otra gente va a decir, no creo, no, yo no creo eso, no. Otros van a decir, no, eso no es de Dios, es de demonios. O sea, esos 2/3 de la población, garbage, como dijo Bill Gates, no va a haber manera de que uno pueda decirles nada de estos temas. Y los que andamos buscando, mucha parte de la población que anda buscando este tipo de información, lo que va a decir, eso yo ya lo sabía, eso yo lo investigué, eso yo lo escuché en un podcast, es exactamente lo que está pasando. Entonces, esa parte de la población es la que prácticamente va a tener la oportunidad, probablemente tener la oportunidad de tener su evolución, su conciencia en este plano físico, para continuar su proceso. Es como, digamos, que se hizo el examen en la universidad, hicieron el examen 40 personas y solamente 10 lo pasaron. Los otros 30 a repetir año, a continuar donde deben de estar o en otro lugar o salirse de la universidad. Eso es lo que trataron de decir en los protocolos de Sion. ¿No quieres estar aquí? Te echamos a un lado. Y por eso es que el control, por eso es que ahora ya, como lo dijeron hace muchos años, va a haber un control en la muñeca izquierda, sobre los chips, sobre lo que vas a comprar en el mercado, ya ni siquiera con tarjeta, vas a pasar tu mano ahí para que chequen tu cuenta de banco. O sea, todo lo que han estado diciendo que parecería futurista podría llevarnos precisamente a eso. Pero es bien curioso porque lo que sucedió en el 2020 nos dimos cuenta cómo algunos no quisimos ser parte del sistema. ¿Sí? Ahí te diste cuenta que una parte, lo mismo que dijo Bill Gates, una parte de la población no quiso ser parte de eso y otra parte sí. Es exactamente lo mismo con el fenómeno. Yo no quiero ser parte de la mentira, de todo lo que están diciendo. Me voy a poner a investigar y me voy a dar cuenta de lo que está pasando. Ahora, aquí hay algo bien importante que yo he estado descubriendo. En esa información viene también lo que tú estás captando que tienes en tu vida cotidiana. ¿Y qué es lo que sucede actualmente? Enfermedades. Estamos descubriendo que la alimentación, la medicación, no es lo adecuado para el ser humano. Y estamos revirtiendo enfermedades, incluso la diabetes, revirtiendo enfermedades con el simple hecho de modificar o alterar mucha de la alimentación que tenemos. Y eso dices tú, ¿cómo? No puede ser posible si la ciencia es la que tiene la verdad. No. Entonces te das cuenta, ahí es donde tú te das cuenta, pues cuando yo escucho ahora tantos médicos, nutriólogos, creadores de contenido que dicen, vamos a hacer esto, ¿saben qué? Tiren todos los aceites que consumen, son aceites de carro, los están matando, por favor no consuman eso. Hacen hasta memes de que ponen en las mesas los aceites que consume la gente y los agarra con las manos y dicen, no coman eso. Y tú dices, ay Dios, aquí está pegando algo muy bueno. Aquí hay una despertar, pero para un cúmulo solo de población. No es para. Por eso me preguntaron una vez, oye, lo que tú haces de la apertura del tercer ojo y todo lo que tú haces de conciencia, todo el mundo lo puede recibir. Y les dije, no es para todos. ¿Cómo? Me dijeron, ¿eres un envidioso? No. Solamente es para un grupo de personas que van a lograr hacer los siguientes pasos de evolución. Desafortunadamente no es para todos. Así es esto. Igual el tema ovni, igual el tema de que te estoy hablando yo de la evolución de la conciencia,
no es para todos. Desafortunadamente no es para todos. Este planeta no es como dicen algunos soñadores de la nueva era. Oigan, ¿qué creen? Vamos a pasarnos todos a la quinta dimensión. Ya pronto. Creo que no. Esto es para algunos pocos que van a lograr hacer su cambio y van a pasar su examen de la universidad. Los demás, afortunadamente, no. Dino, muchas gracias. Y para toda la gente que ha visto esta entrevista, les digo que abajo en la descripción están todos los enlaces para que ustedes puedan ponerse en contacto con Dino, ya sea porque quieren hacer algún tipo de actividad con él o quieren visitar La Rumorosa. Toda la información está en la descripción del video. Muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado hasta aquí, y si quieres apoyar el canal puedes hacerlo invitándome un cafecito en el botón de super gracias, ya está activo, es completamente voluntario y así apoyas al canal. Y por supuesto quiero agradecer a cada uno de los miembros del canal que con su aporte mensual hacen que este proyecto sea viable. Muchas gracias de corazón a cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos, no olvides suscribirte, darle me gusta o ver uno de estos dos interesantes videos. Nos vemos en el próximo episodio.